Sí, gracias, presidente. ¿Qué medidas tiene pensado tomar para impulsar el deporte femenino con especial incidencia en las disciplinas en que la mujer está infrarrepresentada? Gracias. Sí, gracias, presidente. Bueno, como no podía ser de otra manera, reconoce que el deporte femenino está infrarrepresentado y como tampoco podía ser de otra manera, pues usted dice que ustedes, además le voy a reproducir literalmente, están llevando a cabo, no solamente que no van al futuro, sino ahora mismo, acciones para evitarlo. Pero ¿sabe lo que le digo? Que las ideas que valen en política son las que se plasman en los presupuestos. Porque, claro, yo puedo decir lo que quiera, pero si luego no lo apoyo presupuestariamente, esto no se va a llevar a cabo. Y acaban de ustedes de presentarle un presupuesto a la Cámara que, oh sorpresa, el deporte en la cuantía global del presupuesto disminuye en su importancia. Y disminuye cuando ya era paupérrimo la cantidad para el deporte asturiano, a todas luces insuficiente. Pues bueno, se han superado ustedes mismos y pasa exactamente del 0,29 al 0,28 en el peso presupuestario. Por poner un ejemplo, no han subido un solo euro a todas las federaciones deportivas. Claro, y a partir de aquí, y nosotros sabemos que luego le voy a relatar la situación de partida, pues hombre, me parece muy complicado entender que donde había pocos recursos hay menos, pues ahora vamos a mejorar la situación. Y el deporte femenino, efectivamente, mire, en Asturias hay 53 federaciones deportivas, en 49 la mujer está infrarrepresentada. ¿Y su consuelo es que no solo pasa en Asturias? Pues mire, en Asturias pasa más y además se lo voy a demostrar. Mire, la media en España de mujeres federadas es del 21,5. En Asturias sé que tampoco le va a sorprender a usted mucho, pero estamos por debajo de la media. Pero mire, los hay todavía peores, si esto es su consuelo ya se lo doy yo. Pero las hay mucho mejores que son precisamente cuando lograron estas cifras. Le voy a poner el ejemplo de Baleares, de Madrid y de Navarra, que van entre el 26 y el 27%. 6 puntos por encima de la media y, por supuesto, por encima de Asturias. ¿Y sabe por qué? Mira, muy sencillo. Igual es casualidad que estaban gobernadas con el Partido Popular cuando se llegó a estos ratios. Eso puede ser casualidad, fíjese usted. Pero lo que no es casualidad es que cuando uno va a sus programas de deporte hay más dinero para cosas como pues programas igualitarios desde el deporte escolar, ayudas directas a los clubes participantes y a las federaciones por impulso del deporte femenino, con unas cantidades que sonrojaría a las que ustedes tienen en su consejería. Mire, por ejemplo, una muy interesante. Apoyo a la creación, pero con partida presupuestaria, de modelos de éxito en el deporte femenino para que se vean reflejadas las participantes que se inician en estos deportes. Porque esto, mire, lleva al final a un resultado, pues esto todo son cifras que nos pueden quedar en abstracto, pero las voy a pasar al concreto. Si Asturias tuviera el ratio de cualquiera de estas tres comunidades autónomas que le he dicho, habría alrededor de 6.000 mujeres y niñas federadas en Asturias practicando deporte, adquiriendo buenos hábitos, ganando en salud y ganando en integración social. Y eso es una realidad y no las hay. Eso es lo que es una gestión integradora del deporte femenino que lo impulsa con hechos y con presupuesto y lo apoya, y los que no se quedan en las buenas palabras. Y claro, esto requiere un esfuerzo y, como le digo, el esfuerzo tiene que estar en el presupuesto. Pero no solo es que haya pocas mujeres, es que le voy a decir lo que dice el Consejo Superior de Deportes de lo que pasa, y luego le voy a explicar lo que pasa en Asturias con el deporte femenino. Dice que, aparte, las familias siguen orientando, por falta de información, a las niñas en practicar los deportes que conllevan un estereotipo exageradamente femenino. Por ejemplo, ¿en qué deportes no están infrarrepresentadas las mujeres en Asturias? Pues, por ejemplo, en la gimnasia, deporte, pues bueno, un estereotipo quizás de años femenino. Y no en otros que sí les podrían ayudar, les priva de la experiencia de la competición, la cooperación y la oposición. Resultado, fíjese, esto es el mundo real en el que vivimos. El 1% de los patrocinios comerciales va al deporte femenino. O, si lo prefiere, el 99% va al masculino. Solo tiene un 5% de datos reales de España, de cobertura mediática, y aquí voy yo. Y el 43% de los adolescentes considera que no tienen suficientes modelos femeninos de conducta en el deporte. Y esto, claro, ¿dónde se hace más patente? En los deportes infrarrepresentados, como no podía ser de otra manera. Y mire, el deporte más infrarrepresentado en Asturias, por el volumen, es el fútbol. Tenemos a día de hoy prácticamente 23.000 licencias masculinas. Las femeninas no llegan a 900. Si le parece a usted poca infrarrepresentación, a nosotros no. ¿Que esto pasa a nivel nacional? Sí, pero le voy a dar otro dato. Pero en Asturias más, como no podía ser de otra manera. Es un punto por debajo de la media, que en estas medias es más de un 20%, y son muchas niñas que no están practicando deporte. ¿Y qué hacen ustedes para que estas niñas tengan un modelo y se integren en un deporte que evidentemente no es un estereotipo masculino, sino todo lo contrario? Pues, ¿cuánto dinero dedican ustedes a hacer un modelo? A esas niñas que vean que su modelo está en categoría nacional en fútbol femenino asturiano. Se lo digo yo, cero.
Hay dos clubes que están bajo un paraguas de los dos clubes futbolísticamente más importantes de Asturias, no hace falta que los mencione yo aquí, porque todo el mundo los conoce, y los que no están bajo ese paraguas, que son el Femiastur de Avilés, el Gijón Femenino o el Llanera, que mueven más de 200 niñas, ¿a qué modelo miran? Pues mirarán a uno porque están trabajando en esos clubes y con un menú tremendo, pero no por el apoyo del Principado de Asturias, que deja al fútbol femenino nacional sin un duro, vamos a hablar claro, o sin un euro si somos más modernos. Claro, entonces usted viene aquí a decir que, claro, ¿cómo lo va a sentir usted? ¿Cómo no apoya? ¿Cómo no va usted a ver los modelos integradores de la mujer? Sí, pero llegan los presupuestos y ni un euro. Entonces, es que ya me parece a mí que esto es un modelo, el suyo, que empieza a que a nadie se lo cree. Dejen de vender humo, dejen de ser hipócritas. Porque, mire, le voy a decir una cosa. Usted dijo aquí, y le honra, porque usted es sincero, que usted cree que el asturiano necesita la cooficialidad. ¿Y dónde está su consejería? Metiendo dinero en el asturiano. Claro que sí. En los presupuestos sí hay dinero para el asturiano que no había. ¿Verdad, consejero? Si miento, me corrige. Oiga, pero para el deporte, menos peso presupuestario. Claro, pues oiga, dígalo claramente, no pasa nada. No está entre sus prioridades el deporte, ni el deporte femenino. Ni usted, ni de su gobierno. Oiga, uno tiene que tener sus prioridades. No es un delito, pero confiéselo. Dígalo aquí. No nos diga que apoyan el deporte femenino cuando dejan al deporte más infrarrepresentado sin un euro en categoría nacional y sin una explicación convincente de ningún tipo. Mire, asúmelo. Asúmelo. Y si no, plásmelo en el presupuesto, porque en ese momento empezaremos a creerlos. Porque, mire, esto sabe lo que necesita el deporte femenino en Asturias, que alguien se lo crea. El deporte en general, que alguien se lo crea. Y lo va a demostrar metiendo dinero en el deporte y promocionando el deporte. Y así se llegará a los ratios del 27% de practicantes de deporte femenino federadas en una región. Porque alguien se lo ha creído. Alguien se lo ha creído. Es evidente, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé, nosotros nos lo creemos, téngalo usted claro. No sé si alguien más en esta Cámara se lo cree, pero ustedes 30 años después, aquí ya no hay nadie que cree que ustedes son los que van a impulsar el deporte femenino. Gracias.